Momento de hablar de la importancia de los estudios audiológicos en cada una de las etapas de la vida y por eso estamos con María Emilia Allechu, que es fonoaudióloga. Explícanos, por favor, por qué es tan importante acceder a los estudios fonoaudiológicos en cada una de las etapas de la vida. Hola, ¿cómo andás? Bueno, es muy importante justamente porque la audición es indispensable en el desarrollo cognitivo de los niños, en el caso de los niños, en la comunicación en los más adultos, es lo que nos permite socialmente estar conectados y poder interactuar con los demás. Entonces, desde chiquititos nosotros tratamos de tener un seguimiento de la audición de las personas. Obviamente que siempre los estudios son derivados por el médico otorrino. En los recién nacidos, los pediatras son los que solicitan el estudio porque es un screening que se hace a todos los recién nacidos para descartar alguna cuestión congénita, ¿sí? Alguna cuestión de base. Y ahí nosotros vamos siguiendo el diagnóstico, ¿sí? Junto con el médico y viendo si hay alguna patología o no, si la audición está perfecta o no. ¿En qué consisten estos estudios? Porque uno dice, bueno, me tengo que hacer un estudio auditivo. Generalmente hablamos de audiometría, pero ¿cómo es la modalidad en la cual se toman estos estudios? Bien, en los recién nacidos es un estudio objetivo que se les pasa unos soniditos muy suavecitos a los bebés. Hay otros tipos de estudios en caso de que haya una patología, que yo no los hago en este caso, que los derivamos a otros lugares. Y después, a medida que son las diferentes etapas de la vida, los estudios tienen ciertas modificaciones. Por ejemplo, en las audiometrías de niños, el estudio es subjetivo, dependemos mucho de las respuestas de los chicos. La audiometría también consta de algunos otros estudios, tenemos estudios objetivos, como puede ser una timpanometría, una impedanciometría, para ver realmente el estado del oído medio. Dentro del aparato auditivo tenemos 3 zonas que evaluamos básicamente, entonces dependiendo de lo que el médico nos solicite es el estudio que nosotros vamos a hacer. Por eso es importante primero la visita al otorrino, y el otorrino es el que ve, evalúa cuál es el estudio necesario para que yo haga. En el caso del lugar en donde estamos hoy, por ejemplo, ¿cuáles son los estudios que se realizan? Bien, acá hacemos screening neonatal de recién nacidos con autoemisiones acústicas. Hago audiometrías en niños, en adultos, en personas mayores, impedanciometrías, timpanometrías, estudios de reflejos acústicos. Evaluamos si hay acúfenos o tinnitus en los pacientes, qué tipo de acúfeno tiene, si tiene relación con la pérdida auditiva que hay o no. Realizamos todo ese tipo de estudios. Hay algunos estudios más específicos, ¿sí? Que a veces no son tan comunes, que los hagamos en el día a día, pero igual el médico los puede solicitar, pero todo lo que es audiológico lo podemos hacer. También evaluamos personas que tengan accidentes para ver realmente si la audición está donde está o no. Así que bueno, hacemos todo tipo de estudios del oído. ¿Por qué esta sala donde estamos está dividida en 2 partes tan diferentes? Bien, porque acá yo manejo el equipamiento y ahí adentro es lo que nosotros llamamos cabina, ¿sí? Está acustizada con unos paneles, ¿sí? Como si fuera un estudio de grabación, una radio, y lo que permite es que el paciente, con unos auriculares que tengan buen sello acústico y con todas las placas y todo el aislamiento, el semi-aislamiento, ¿no? Porque no es totalmente aislada la cabina, tratar de aislar al paciente del sonido ambiente. Entonces eso le va a permitir que los sonidos que yo le paso, él me responda si realmente los escucha, si no, y que realmente perciba lo que yo le estoy enviando. En realidad son estudios a veces la gente tiene miedo porque dice, bueno, me van a pasar sonidos fuertes. Bueno, en general los estudios son con sonidos muy tolerables, así que la idea es eso, que el paciente esté tranquilo, atento, muy atento a los sonidos que nosotros le pasamos y pueda responder en base a lo que escucha y a lo que no. Entonces, vos desde acá envías sonidos envío que llegan... sonidos, envío palabras, envío estímulos de ruido, que dependiendo de la curva que yo vaya viendo, del gráfico que yo vaya viendo, de las características de la audición de esa persona, es si voy entorpeciendo la audición de un oído o del otro, por así decirlo, para evaluar bien cada oído por separado, porque muchas veces las personas no se dan cuenta de pérdidas que tienen, o los papás vienen y dicen, no, pero si mi hijo escucha, claro, escucha perfecto de un oído, pero en el otro oído hay alguna disminución, que es lo que nosotros tenemos que evaluar. Que de alguna manera u otra está compensando con el oído sano. Exacto, por ahí en lo cotidiano
no nos damos cuenta, más en los niños, que dice, pero si me escucho en volúmenes normales, pero bueno, los volúmenes normales para un adulto no son para los mismos que los que esperamos en los niños, ¿sí? En los niños esperamos audición impecable, esa etapa de desarrollo, de aprendizaje, entonces los chicos tienen que escuchar bien. Así que muchas veces pasa eso, por eso siempre evaluamos oídos por separado. Y fundamental entonces siempre la consulta al otorrino, que es el que deriva para realizar estos estudios y llegar al diagnóstico. Siempre eso es importante. A veces los adultos mayores también vienen consultando por algún tipo de equipamiento. Nosotros también hacemos rendimiento de prótesis, viendo si lo que tiene le rinde o no le rinde. Y la idea es que en todas las etapas de la vida estemos atentos a la audición. Nos pasa mucho que los médicos reciben muchos pacientes con pérdidas bruscas de la audición y por ahí la gente deja pasar el tiempo o va a una guardia, piensan que es un tapón de cera y cuando llegan recién al médico pasó mucho tiempo desde el episodio y ya no podemos actuar. Entonces es muy importante que la gente ante la mínima duda de la audición, aunque parezca una soncera, consulten al médico, averigüen, el médico va a decir qué estudio se hace, que no es que nosotros los decidimos al azar, o sea, eso el médico primero ve y decide qué es lo que tenemos que hacer y en base a eso o nos quedamos tranquilos de que está todo bien o no, o tenemos herramientas para que el médico pueda actuar y pueda dar el tratamiento acorde a lo que necesita. Y bueno, y eso en cuanto a la evaluación de la audición en todas las etapas de la vida. Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores es súper importante para la comunicación. Súper importante escuchar bien y poder comunicarnos y estar insertos en la sociedad, ¿sí? Y poder aprender y poder relacionarnos con los demás.